Molt bon dia a tothom, buenos días a este acto de inauguración del tercer Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona sobre la Declaración de Bioética y Derechos Humanos UNESCO, Justícia, Risc y Salud. Esperamos que se sientan a gusto en esta sede del Parque Científico, y tiene la palabra la doctora María Casado, titular de la Cátedra UNESCO de Bioética y directora del Observatorio de Bioética y Derecho Parque Científico V. Muchas gracias, rector. Buenos días. Es para mí un verdadero placer estar aquí hoy, acompañada de las autoridades de mi universidad, de la directora de la sección de bioética de la UNESCO, la doctora Feinhoff, que está ahí abajo, que después tendrá ocasión de darnos su conferencia, y de todos los profesores del grupo que aquí están, los alumnos del máster, que algunos han venido de muy lejos, y compañeros de otras facultades y de la comunidad médica, de la comunidad jurídica, de la necesaria interdisciplinariedad que la bioética requiere para poder pensar en los asuntos. Gracias a todos, a los que han venido de lejos y a los que han madrugado para llegar aquí puntualmente. Yo quería decir solo tres cosas, porque aquí solo tengo que hacer una presentación de la jornada que sea muy breve. Las tres cosas son simples y espero que compartidas. La primera es expresar mi contento en un día como hoy por la distinción que la UNESCO otorgó a la Universidad de Barcelona y al Observatorio ya en el 97, que realmente creo que integra una apuesta por la reflexión ética y la reflexión pluridisciplinar y plural en lo ideológico sobre los avances científicos. Que la Universidad de Barcelona es pionera en su actividad científica es sabido en nuestro contexto, pero evidentemente el que a la vez se haya hecho una apuesta por la reflexión ética creo que es importante, y eso ya viene manteniéndose hace muchos años, y yo lo tengo que agradecer siempre públicamente a mi universidad y al Parque Científico. La cátedra tiene unas tareas que coinciden íntegramente y de manera casi como un calco con los objetivos de la UNESCO, y en aquello que no coincida lo cambiamos, porque se trata de trabajar juntos para objetivos comunes. Y realmente los dos más importantes, desde nuestro punto de vista, son la difusión de esa concepción de la bioética flexible a la que antes me he referido, que es la característica del grupo de investigación y del observatorio, y a la vez el trabajo para transferir las metodologías adquiridas después de todos estos años de trabajo a otras universidades, a otros grupos de investigación, a comités de lo largo y lo ancho del mundo con los que trabajamos. Para nosotros es importante el trabajo en red. Tenemos unas buenas redes consolidadas hace mucho tiempo ya con países europeos y países latinoamericanos que se integran y comparten y se enseñan mutuamente, porque verdaderamente las realidades distintas te enseñan cosas que verdaderamente enriquecen la reflexión y la actuación, porque me importa también decir que la bioética es una disciplina práctica, no es una disciplina como la metafísica, es una disciplina que, como el derecho, busca resolver y tratar los conflictos que se presentan de una manera modesta, porque si esos conflictos se deben al avance tecnológico y biotecnológico y a la evolución de la sociedad, es evidente que tenemos que estar dispuestos a revisar siempre lo que hemos convenido con trabajo, y esa revisión a lo mejor nos obligará a cambiar planteamientos, a renovar ideas en función de que la ciencia sigue avanzando y la sociedad sigue evolucionando, porque es bien claro que vivimos en un mundo plural y en un mundo que cada vez se nos hace más pequeño, en el que compartimos espacio, y eso nos obliga a poner en común ideas y tener muy claro que la verdad, esa con mayúscula, no la tiene nadie, y que lo único que podemos y debemos hacer es intentar convivir de la manera más pacífica y productiva posible.
La segunda cosa que quería decir se refiere a la tercera jornada. Simplemente mencionar que es ya la tercera, y eso es también una satisfacción, porque supone que se ha consolidado una actividad que quizás es la más visible de la cátedra, que es esta reunión en el seminario internacional, que lo que intenta es consolidar este enfoque y hacer bien visible el trabajo de la declaración, de las declaraciones de UNESCO, en concreto la bioética y derechos humanos. A mí me parece muy importante porque nosotros desde el principio, desde los ya 10 y 15 años que antes hablábamos con nuestro rector de que estamos trabajando en esta línea, pues al principio era un planteamiento bastante poco común o incluso revolucionario, y que la UNESCO llegue a llamar a su gran declaración de bioética y derechos humanos, pues para nosotros eso supuso un gran espaldarazo, igual que cuando se aprobó el convenio y en España entró en vigor, ya uno no tenía que justificarse, simplemente podía sacar la página del BOE diciendo esto es derecho vigente en nuestro país. Entonces yo creo que eso es importante. La primera versó sobre la autonomía, que bueno, es un signo muy identificatorio de la bioética. La segunda sobre la dignidad, y dio lugar a ese libro que para mí es magnífico y encantador haber podido coordinarlo y tenerlo, porque me parece que es la primera vez que se hace un comentario sistemático del contenido material de la declaración, que cada uno de los miembros del grupo y algunos de los miembros de la Comisión Nacional que fueron ponentes de la Comisión Nacional de Bioética, pues dijeron, digamos, de una manera clara, sin necesidad de unas armaduras especiales y con una pauta muy flexible, qué es lo que pensaban de cada uno de los artículos que se les asignó. Pienso que es una obra interesante, de referencia, y que verdaderamente colabora, como estas jornadas, a la difusión de la declaración. El tema de este año es un tema, yo creo, obligado en ese trayecto, es el tema de la justicia. La justicia en el riesgo, en la asignación del riesgo, que es un nuevo tema para los juristas, bien importante. No solo tenemos que repartir oportunidades sociales, dinero, etcétera, etcétera, sino también riesgo, y es algo sobre lo que no hay la misma experiencia. Es un tema muy interesante y hay varias personas del grupo, como después veremos, la doctora Bouchot, por ejemplo, que está por ahí, que es especialista en esa cuestión y que lleva muchos años trabajando en ello. Entonces, pienso que eso es una trayectoria, autonomía, dignidad, justicia, y luego referido también a lo que es la justicia en la salud, es decir, en el campo sanitario, que tendremos ocasión de tratar en la mesa de la tarde. La declaración en sí es la puesta en evidencia de unos principios. Me parece importante, la UNESCO se pone de acuerdo en que tiene que haber unos principios universales y además nos dice son estos. Y es pródiga la declaración en principios, hay muchos principios. Entonces ahora no podemos decir sobre qué tenemos nosotros que basar las decisiones comunes. Ya lo tenemos, ahí están. Eso es nuestro derecho común y nuestro mínimo ético, los principios que están en la declaración. A partir de ahí habremos de buscar las reglas. Comentábamos el otro día que la bioética es en buena medida el paso de los grandes principios a las reglas. Y aún más, de la regla al protocolo, de la regla a la aplicación, de la teoría a la aplicación. Por eso les decía que creo que la bioética tiene que ser consciente y estar orgullosa de su carácter aplicado, porque lo que tiene que encontrar es eso, pautas para la resolución de los conflictos. Bueno, dije que diría 3 cosas, ya las dije, y ahora voy a añadir una de carácter meramente práctico. A lo largo de la mañana vamos a tener alumnos, algunos ya han llegado, otros vendrán. Y esos alumnos que desean obtener por la asistencia y la participación en las jornadas un crédito de libre elección que la universidad otorga, pues tienen que cumplir unos requisitos como es firmar, entregar un pequeño trabajo, etcétera. Bueno, les pido que no se preocupen, en los descansos pondremos aquí cuáles son las pautas y ya pasaremos la famosa hoja. De lo que se trata es de aprovechar el tiempo que vamos a compartir hoy. Nos hemos venido hasta acá con todas las obras temprano para trabajar en común, para aprender cosas los unos de los otros. Me encantaría que la manera de hacer que nosotros intentamos practicar en nuestro grupo de recerca consolidado pudiéramos extenderla en la mañana de hoy a todos los que nos vamos a sentar en esta sala. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí y al rector y al director del parque especialmente.
Fernando Albericio, director del Parc Científic de Barcelona. Bon dia, amic rector, María Casado, directora del Observatorio de Bioètica del Parque Científico i de la Universitat de Barcelona. Amics, amigues, col·legues, moltes gràcies per venir aquest matí, i per mi sempre estar aquí em permet, a la María, siempre me permite poder explicar lo que es el Parque Científico de una forma un poco más extensa. El Parque Científico es una herramienta de la Universidad de Barcelona que fue creado hace 10 años, 11 años. Yo creo, María, que tú y yo somos de los más veteranos dentro del Parque Científico. Fue una herramienta de la Universidad de Barcelona para aproximarnos más a la sociedad, para que nuestra investigación, para el conocimiento que desde la universidad atesoramos y vamos desarrollando, acercarlo más a la sociedad. Y sí, es verdad que el Parque Científico, un tanto por ciento importante, está dedicado a la biomedicina experimental. Y intentamos que esta biomedicina experimental sea transversal, una investigación muy transversal. Y desde nuestra transversalidad, pues necesitamos el concurso, la colaboración, la presencia que nos enriquece de otros grupos de investigación. Y posiblemente tenemos grupos de ciencias de economía, de derecho, de antropología, pero posiblemente el grupo de investigación que es el paradigma de lo que es el Parque Científico es el Observatorio de Derecho, el observatorio que diriges de Bioética y Derecho que dirige María Casado. O sea, es el que explica un poco lo que es el Parque Científico. O sea, abrirnos a la sociedad, aproximarnos a la sociedad trabajando conjuntamente. Y por esto yo te agradezco mucho que estés con nosotros, que estés en el parque, porque la presencia de tu grupo, estoy aquí viendo a Albert Royes, a Jesús Buxó, a Itziar de Locona, nos enriquece muchísimo a todos los 2.000 personas que trabajamos en el Parque Científico. Luego, ahora me quito el gorro de director de parque y me paso un poco al gorro de investigador. Y los investigadores, yo soy investigador soy químico de biomedicina. En estos momentos nuestra investigación ha cambiado mucho. O sea, yo empecé la investigación hace 35 años y en estos 35 años hemos cambiado mucho. Como decía, estamos mucho más próximos a la sociedad. Y para estar mucho más próximos a la sociedad, pues necesitamos también unas pautas que no pueden salir de nosotros. Tú decías que la verdad en mayúscula no existe. Y por descontado, la verdad en mayúscula no existe y no la tenemos los científicos experimentales. La tenemos que buscar entre todos. Y antes pues trabajamos con investigación animal de una forma, estamos trabajando con otra forma, estamos trabajando con muestras de pacientes y estamos pues intentando pues alargar la vida, mejorar el bienestar de los ciudadanos, y con todo esto pues muchas veces nosotros solos necesitamos ayuda y necesitamos pautas, y esto es lo que observatorios como el que María nos dirige es el que nos da. Por tanto, María, como director del Parque Científico de Barcelona, como investigador, pero sobre todo también como catedrático de la Universidad de Barcelona, te doy las gracias y te felicito por la magnífica tarea que estoy haciendo desde el observatorio. Muchas gracias. Doctora María Casado, amigo y amigos, Fernando Albericio, doctor Albericio, doctora Casado, investigadores, inscritos, amigas y amigos todos. Como rector de la Universidad de Barcelona, es un orgullo que nuestra universidad acoja la Cátedra UNESCO de Bioética, que desde el año 2007 tiene nuestra universidad, y surgido por los méritos del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona bajo la dirección de la profesora Casado. Observatorio que cuenta con 11 años de existencia y que está vinculado a nuestro máster de Bioética y Derecho, en el que se refleja la excelente y continuada investigación y compromiso social de nuestros investigadores e investigadoras. Mi presencia aquí se debe al hecho, en primer lugar, porque así me lo sugirieron, lo pidieron, y ya
doy las gracias por esta solicitud, porque una de las satisfacciones que tiene el ejercicio de un cargo como el que ostento, pues es precisamente participar, aunque sea brevemente, en actos como en jornadas como esta. Pero también quisiera expresar con esta presencia el reconocimiento a la tarea desarrollada por el observatorio. Y cuando digo reconocimiento también digo apoyo. Como ya he dicho, una actividad que se prolonga en el tiempo, que tiene, o sea que ya podemos hablar de quinquenios y de decenios, por lo menos 1,5 en esta actividad, y que organiza jornadas como esta de un interés notorio por el hecho que se han inscrito más de 100 personas. Y esto en estos momentos y en temas abstractos, aunque sean prácticos, como el que nos ocupa y nos reúne, pues no deja de ser un gran éxito. La finalidad de las cátedras UNESCO son fortalecer la cooperación interuniversitaria mediante el intercambio de conocimientos entre las universidades y la promoción de una solidaridad académica a escala mundial. Según consta en el convenio entre la UNESCO y la Universidad de Barcelona, la Cátedra de Bioética de la Universidad de Barcelona tiene como finalidad fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación y divulgación en el ámbito de la bioética, así como facilitar la colaboración entre investigadores de alto nivel y profesores de reconocido prestigio, universidades e instituciones de enseñanza superior de Europa, América del Norte, América Latina y otras regiones del mundo. Pues bien, otro de sus objetivos son contribuir en el ámbito de la reflexión universal sobre los derechos humanos a un debate global, plural y pluridisciplinario e interdisciplinario sobre los principios y campos de estudio de la bioética y favorecer la transferencia a países en desarrollo de la experiencia adquirida en este observatorio. Pues bien, compartiendo metodologías y acciones de formación. En la era de la complejidad, que es la que ahora estamos viviendo, nos dicen la posmodernidad, y otros dicen de la complejidad, independientemente del nombre que a esta era le demos, lo que sí es claro es que los derechos y los valores ya no se fundamentan de arriba abajo, ya no tienen una fuente, o sea, en esta era la ciudadanía, la sociedad, en su mayoría, considera que la fuente de los valores no es de arriba abajo, no va de arriba abajo, no tiene un apoyo trascendental, sino es de abajo arriba. Y desde este punto de vista es el que nos orienta a que instituciones, entidades como este observatorio tengan mayor relevancia en la actividad que ejercen. No en vano, y supongo que en base a ello la UNESCO ha reconocido al observatorio de la manera que lo ha hecho, porque son imprescindibles. Personas como las que en su momento promovieron este observatorio con la idea que llevaban y luego se han ido añadiendo, digo, la actividad de estas personas hoy tiene un carácter, como decía la doctora Casado, práctico, de innegable importancia e innegable necesidad. Hoy inauguramos el tercer seminario internacional sobre la Declaración de Bioética y Derechos Humanos UNESCO, Justicia, Riesgo y Salud, en el que se introduce en el debate actual de la responsabilidad social, los avances sanitarios, el debate actual sobre la eutanasia o la actualidad de las nuevas enfermedades, que como la reciente gripe A aparecen repentinamente. Es lo que la socióloga Barbara Adams llama Environmental and Invisible Hazards,
que cada vez más describe y contextualiza los cambios y novedades de nuestra sociedad. Nuevos riesgos, nuevo entorno, nuevas responsabilidades ante fenómenos invisibles en el tiempo. La humanidad en su conjunto y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante estos cambios adversos para nuestra salud, muchas veces asociados a la transformación del entorno medioambiental, que con la contaminación, el consumismo, el más rápido y largo ritmo de vida o la búsqueda de beneficios a corto plazo estamos provocando entre todos. No son inocentes ante las generaciones futuras por el uso y el estado que dejemos nuestro planeta y la cultura que promulgamos. No somos nosotros inocentes ante las generaciones futuras. Es lo que una de las promotoras de este observatorio, la doctora Encarna Roca, me hizo ver un día cuando hablábamos de la solidaridad y me hizo tomar conciencia de la importancia, ya hace varios años, de la solidaridad intergeneracional. Se habla mucho de la solidaridad horizontal, ahora cada vez más, gracias a actividades como esta, de la solidaridad intergeneracional. Hace falta un esfuerzo, pero sobre todo el compromiso de dedicar nuestro conocimiento, nuestro valor a la búsqueda de soluciones a los problemas del entorno y concienciarnos que la salud global es una responsabilidad conjunta. Por esto quiero acabar mi parlamento con mi felicitación, reiterar mi felicitación a las actividades y dedicaciones que supone la Cátedra UNESCO de Bioética y los debates y propuestas que surgirán durante el seminario que con esta clausura por mi parte, con esta finalización de este Parlamento, inauguramos. Gracias por su responsabilidad, compromiso, dedicación y ánimos en su esfuerzo. La tercera jornada queda inaugurada y esperemos seguro dará lugar a una larga serie de futuras jornadas que le deseamos tanto éxito como la presente. Gracias a todos. Pues muy bien, pues ya está. Yo creo que nadie se mueve, ¿no? Es muy antiprotocolario que yo no le acompañe. Porque así ya presentamos el sistema rápido. Creo que nadie se vaya, por favor, porque no hacemos descanso ni hacemos nada, sino que hacemos la conferencia de la doctora Feinhold a continuación. Los carteles. A ella no es que le deje, si ya le dimos el año pasado. Vale, de acuerdo. Han venido los de la UNESCO. CAT a traer la declaración en catalán. Sí, ya están todas afuera. Vale, pues ahora desde que pueden coger, ¿no? Sí, ya. ¿Tú pasas o con Yo me voy a quedar con Vale, ella. bye. Bueno, mientras la doctora Daphna Feinhold acaba de comprobar que funciona correctamente su PowerPoint, yo les voy a decir dos cosas. La primera, que antes me olvidé de advertir que está grabándose toda la jornada y está pasándose directamente por video streaming por la red, y las universidades que quieran conectarse pueden hacerlo, y las personas que dispongan de un computador, por lejos que estén, pues igual. Después también aprovecharemos este material para colgarlo en nuestra página web, o sea que el que no le vaya bien hoy por la hora o por lo que sea, lo puede ver otro día. Y dicho eso, también de carácter práctico, ahora voy a presentar con gran placer y agradecimiento
a la doctora Feinhold. Daphna Feinhold es mexicana, fue miembro de la Comisión de Bioética de su país. La dirigía, era la directora y ahora es la directora del área de bioética de la UNESCO. Y además es una mujer de estas valientes con las que es fácil entenderse. Yo creo que las mujeres a cierta edad que llevamos tiempo trabajando nos entendemos fácil y esperamos que podamos hacer muchísimas cosas con ella en común. Ella tiene un máster en bioética hecho precisamente en España, en Madrid, en la Complutense, el máster de Biogracia, y tiene una preparación en bioética muy larga. No voy a leer su currículum, ni sus trabajos, ni en los muchos comités que ella ha trabajado. Pero sí quiero decir que una de sus áreas de interés es precisamente la investigación con seres humanos. Y ella es la creadora y promotora en su momento de una red en Latinoamérica muy importante que es FLACEIS, y lleva trabajando en este campo pues prácticamente hasta que se ha venido a la UNESCO. Y en la UNESCO le damos mucho la lata porque aparte del asunto del trabajo material hay una burocracia bastante grande, como ustedes saben que es en las grandes organizaciones internacionales suele ser así, pero yo estoy, lo que quería decir es que estoy especialmente agradecida porque creo que debió ser uno de los primeros compromisos que aceptó como directora, venir aquí a dar esta charla y a explicarnos sobre la declaración y sobre las políticas UNESCO. Nada más, tienes la palabra. Me quedo a acompañarla porque si no queda muy sola. Sí. Y si me puedes, perdón. Sí. María, y si me puedes avisar cuando llegue 30 minutos Sí, para que sí, sepa que me quedan 15. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimo gusto, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. María, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción. Le agradezco, aunque ya se hayan retirado, pero por favor, hazle llegar a las autoridades de la universidad y del parque mi gratitud por recibirnos aquí, por su hospitalidad para llevar a cabo este evento. Te agradezco a ti la invitación, que efectivamente me quitaste de la boca compartir con ustedes eso, que es una responsabilidad que he adquirido muy recientemente y que en efecto es la primera, bueno, de las primeras responsabilidades fuera de la oficina, sobre todo en cuanto a eventos de difusión de la declaración que me toca hacer. Entonces les agradezco que estén aquí, que la compartan conmigo, porque para mí es importante también. Y bueno, yo lo que pensé para esta mañana compartir con ustedes sería un poco cuestiones que a veces no se tiene tanto acceso o tan fácil conocimiento, que es cómo se generan una serie de documentos. Como ya se va a discutir lo que es la declaración y se va a hacer se va a dedicar el día, digamos, a discutir un poco más dos de los principios que están incluidos en ella. A mí me pareció que quizás sea importante también darles de manera muy rápida y muy general, sin demasiado detalle, pero una idea de cómo se gestó este documento y cuáles fueron y cómo se dieron algunos de los debates y de las discusiones importantes de qué es lo que se debería incluir o cómo. No voy desde luego a cubrir todas las discusiones sobre todos los temas porque hubieron varios de ellos que fueron muy complicados, pero me voy a centrar básicamente en los que están más relacionados con el objeto de discusión de esta mañana, que tienen que ver con justicia y que tienen que ver con responsabilidad social y desde luego con el hecho de que se haya incluido el tema de derechos humanos en el título de la declaración. Y finalizaré entonces, a ver cómo me dijo, vale. Finalizaré entonces, bueno, trataré un poquito de decirles por qué se decidió hacer una declaración, como les digo, describirles más o menos de manera formal este proceso. Voy a hacer alguna énfasis en las contribuciones de América Latina y países del sur porque me parece que son justamente aquellas que generaron las disputas más importantes en el trabajo de redacción. Voy a hacer algunas consideraciones finales sobre esa primera parte, que es críticas que se han hecho y que siempre es muy importante analizar y saber por qué se hacen, de dónde vienen, qué se puede tomar de ellas, sobre luces y sombras sobre este documento. Y terminaré hablándoles un poquito más sobre qué sucede después cuando se genera un documento como este, qué es lo que ha hecho la UNESCO para seguir adelante. Entonces, una de ellas, que sobre el que me voy a concentrar yo, es el programa que se llama ABC, que consiste en apoyar a los Estados miembros para que establezcan comisiones nacionales de bioética en sus países.
Y esto que no lo voy a tratar yo en mi conferencia, pero simplemente no quería dejar de mencionarlo, que es el Comité Internacional de Bioética, del cual también les hablaré un poquito con más de detalle adelante. Lo que ha hecho es también emitir reportes. Eligen alguno de los principios que están incluidos en la declaración para elaborar reportes. Y bueno, en este momento se está trabajando sobre el de vulnerabilidad, y los que están listos ya y publicados es uno sobre consentimiento informado y el otro sobre responsabilidad social, que todavía no está publicado porque acaba de finalizarse en el mes de noviembre en México, pero no tardará en estar a disposición de todos ustedes. Al final les daré la dirección del sitio web a donde pueden ustedes encontrar absolutamente todos los documentos y el material que pueden bajarlo. Entonces, ¿cómo fue que empezó este proceso a la declaración? ¿De dónde viene el mandato? Bueno, ustedes saben muy bien que la UNESCO finalmente trabaja para los Estados miembros, y las decisiones de qué es lo que tiene que hacer la UNESCO se toman en el seno de lo que es la Conferencia General, que es todos los gobiernos se reúnen una vez cada 2 años, y ahí es donde queda establecida la agenda de trabajo de la organización. La Conferencia General decidió entonces que era oportuno y deseable establecer estándares universales en el campo de la bioética, que contemplen el respeto a la dignidad humana, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el espíritu del pluralismo cultural inherente a la bioética. Se los leo tal cual porque, bueno, esto fue la decisión que los gobiernos tomaron, y que fue por eso que le dieron la instrucción al director general de que continuara los trabajos preparatorios para generar en este momento, declaración universal de normas sobre bioética. Lo estoy subrayando porque ese fue, digamos, la asignación que hicieron los gobiernos a la organización, pero que como parte del proceso de consulta, que es el que voy a describirles con un poquitín más de detalle, parte de los cambios que sufrió esta asignación de una tarea es que no se llamó norma sobre bioética, sino que terminó llamándose declaración, porque no hubo acuerdo durante todas las consultas que se hicieron sobre el hecho de que normas fuera un concepto y un término adecuado. Entonces, básicamente se contemplaron 3 fases para hacer este documento. Uno tendría que ver con hacer consultas preliminares y que primero tendrían que dar una idea sobre, para poder redactarla, cuál debería ser el alcance de este documento y cuál debería ser su estructura. Después pasar a un proceso eminentemente de redacción para después finalizarlo. Entonces, si se dan cuenta, es como 1 año y medio que se dedicó para hacer este trabajo. Entonces, se hizo primero una consulta por escrito con todos los Estados miembros. En marzo del 2004 se lanzó a los 190 países o Estados miembros. Se utilizó mucho el mecanismo de las delegaciones permanentes en París y las comisiones nacionales de UNESCO en los diferentes países. Y se mandó un cuestionario muy simple y muy conciso que estaba dividido en 3 partes. Por un lado, ¿qué consideraban los estados que deberían ser los objetivos y el alcance de esta declaración? ¿Cuál debería ser la estructura de este documento y cuál debería ser el contenido? Adelantándome quizá un poco a lo que voy a decir después, y que como todo el mundo sabe, realmente el contenido terminó siendo de aspectos más generales, porque nunca hubo un acuerdo, por ejemplo, en relación a determinados temas. Habían estados que consideraban que era muy importante que se incluyeran cuestiones tipo la clonación o la eutanasia, y muchos otros, la mayoría, que no estuvieron de acuerdo porque consideraban que sobre esos temas nunca se iba a poder llegar a un consenso, y que si se hacían materia de un documento como este, que se pretendía que se adoptara por todos los países, eso no se iba a lograr. Se hicieron varias reuniones extraordinarias del grupo encargado, del cual hablaré, y solamente para que se estén ustedes una idea, alrededor de 200 participantes en una de ellas en abril, muy reciente iniciado el proceso, participantes de 70 países fueron también consultados, porque la idea no es solamente que fueran Estados miembros, sino también otras organizaciones que están asociadas. Y entonces ven ustedes ahí, por ejemplo, en las intergubernamentales o las organizaciones no gubernamentales y comisiones nacionales de bioética de otros países. Entonces ahí tienen a la FAO, en fin, tienen
la OCDE, el Consejo de Europa, la Asociación Internacional de Bioética, que me da mucho gusto ver a Ruth ahí al final. En fin, Hugo, la Asociación Médica Mundial, y ven ustedes que también en el espectro de comisiones nacionales de bioética pues tenemos de distintas partes del mundo. Ya para la fase de redacción en sí, entonces hubieron 6 reuniones del grupo redactor. Estos mismos borradores que se iban trabajando se discutieron. UNESCO es también el secretariado de un comité interagencial, o sea, dentro de la ONU, como existen varias agencias, y después puede haber un traslape sobre las actividades, porque hay coincidencias en algunos, por los objetivos que cada una tiene, puede haber alguna situación de que se repita lo que se está haciendo. Entonces se estableció un comité interagencia para tratar de coordinar estas acciones y que más bien se logre potenciar objetivos en lugar de repetirlos, las acciones, y se comentó también en este comité los borradores. Se continuaron consultas nacionales y regionales que se iban haciendo a la medida que se iban produciendo borradores, y luego hubo una sesión ordinaria del Comité Internacional en 2004. También se discutió, esto es en la primera fase de redacción, y una consulta escrita. Aquí es donde quiero, bueno, ahorita les hablo de los 2 comités. Decirles, como ejemplo, yo les estaba diciendo que se hicieron, además de las consultas iniciales sobre cuál debería ser el contenido y la estructura del documento, cuando ya se tenían borradores, lo que se hacía es que estos borradores se estaban circulando y, por ejemplo, tienen aquí algunas de las reuniones nacionales y regionales que se hicieron con expertos de diferentes partes del mundo. Tienen Holanda, Irán, Lituania, Turquía, Argentina y México en Latinoamérica, Corea, Indonesia, Portugal y la Federación Rusa. Ya para la parte preliminar, para cuando ya se tenía por lo menos el tercer borrador, que se tenía que comunicar en febrero del 2005, bueno, de hecho se comunicó para entonces y se volvió a discutir. Ahora sí pasó a las otras 2 instancias que deben revisarlo siempre, que es el Comité Ejecutivo de la UNESCO y el Comité Intergubernamental de Expertos en Bioética. Esas reuniones del intergubernamental fueron en abril y luego en junio, que es cuando terminó de redactarse la declaración. En agosto se pasó al Consejo Ejecutivo y se adoptó finalmente durante la Conferencia General en 2005 y por aclamación, cosa que es realmente muy extraño que suceda con algún documento de la UNESCO. Y lo que quería aquí explicarles es los dos grupos. ¿Quiénes son el grupo redactor? O sea, he tratado de sintetizarles un proceso muy largo y muy complicado, pero lo que a mí me interesaba que vieran es que había una serie de fases, que se hicieron muchas consultas, que se fueron produciendo borradores en función de todas esas consultas, que esos mismos borradores se volvían a circular y se llegó a la versión última que se discutió en el intergubernamental. En la UNESCO tenemos así un comité internacional de bioética que está compuesto por 36 expertos que están ahí a título individual, que son designados por sus gobiernos o por la directora, en este caso directora general de la UNESCO. Por primera vez tenemos una mujer, y vale la pena decir que la organización siempre, digamos, una de las prioridades que tenía era el África, y a partir de la gestión de la señora Irina Bokova, ahora la otra prioridad de la UNESCO es género. Entonces, bueno, pueden ser estos miembros designados por sus gobiernos o por el director general de la organización. Y están ahí a título personal, quiere decir que están ahí por su expertise en bioética, por su expertise en alguna también ciencia, porque también esto es muy importante. Se intenta que este grupo sea también multidisciplinario, que haya un equilibrio en la representación regional de género, para que de una manera, son discusiones que se manejan más a nivel académico. Y son ellos los que produjeron los borradores de los que estoy hablando. Fue en este comité donde se produjo, y son ellos quienes formaron su grupo redactor, que tuvieron sus 6 reuniones y que distribuían esos borradores. Cuando ya se llegó en febrero al borrador oficial y se llegó a abril a la primera reunión, fue al Comité Intergubernamental de Bioética. Ahí lo que hay es un número similar de miembros, pero que son representantes de los gobiernos,
Por lo tanto, la forma de discutir el contenido tiene otra perspectiva completamente diferente, porque son ellos quienes son los que van finalmente, si aceptan el documento y lo adoptan, los que tienen que aceptar los compromisos que eventualmente se derivan de la adopción de un documento como este. Entonces, este ya viene siendo una discusión que implica una perspectiva política de compromiso de los estados. Es donde se concreta, digamos, ese mandato que se da originalmente de hacer un documento para que después los propios estados lo puedan adoptar como tal. Entonces, los conflictos que yo les voy a describir, o las diferencias y las situaciones importantes de diferencias de opiniones, se suscitaron en la redacción última en el Comité Intergubernamental. Pero antes de entrar a eso, bueno, ¿para qué hacer una declaración? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué los países se plantearon que era importante contar con un documento como este? Entonces, creo que hay que ir recuperando cuál fue la motivación, y los estados reconocían que era importante contar con un marco que tuviera más como motivación y como fuente una perspectiva ética más que jurídica, porque se cuentan ya con una serie de instrumentos jurídicos, y lo que querían dar es un mensaje de que es muy importante que también, conceptualizado desde otro lugar, más desde la ética, desde las reglas morales, los estados pudieran también adquirir compromisos para con sus poblaciones, y lograr entonces un documento que pudiera reflejar que se puede llegar a ciertos acuerdos mínimos también en el tema de la ética, y que entonces pudieran adquirir estos gobiernos algunos compromisos hacia sus poblaciones con esta perspectiva. Realmente, cuando uno ve en términos de la colaboración internacional o en general en el mapa, uno ve que los países que realmente más se benefician de un documento como este son los que no cuentan a nivel nacional o regional con ningún instrumento que realmente proteja en cierto sentido a las poblaciones en términos de derechos y de integridad y seguridades básicas. Entonces, por ejemplo, Europa sí cuenta con bastantes más instrumentos, pero no es la misma situación en Latinoamérica, en África y en Asia, y desde luego en algunos países musulmanes. Yo les voy a comentar sobre dentro de los procesos de consulta y en los talleres, les voy a señalar específicamente un poco más lo que pasó en México y Argentina, porque aquí es donde se empezó a gestar algo que después se tradujo en lo que fue uno de los momentos más álgidos para uno de los artículos más debatidos, que es el que van a ustedes también analizar el día de hoy. Y entonces hubo en este proceso de consulta que les comentaba y los talleres, uno que se llevó en México en noviembre del 2004 y el otro fue en Argentina. Ahí están los participantes en México, y bueno, lo que se hizo fue hacer un análisis del borrador que ya en ese momento llegó, que todavía se llamaba normas, todavía no se llamaba Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética, y ahí lo que se hicieron fueron cuestionamientos muy importantes al concepto de dignidad, si era realmente un concepto tampoco había un acuerdo entre los propios disertantes. Habían algunos que estaban de acuerdo en que fuera el concepto de dignidad el que estuviera en el documento de la declaración como uno de los conceptos guía, y otros que consideraban que no tanto, porque era un concepto que no era fácil de definir, que no era un concepto unívoco y que más bien podía prestarse para una serie de interpretaciones diversas que podrían hacer mucho más complicada su adopción o su traducción posterior a la hora de volverlo, de traducirlo a legislaciones nacionales. Una crítica también que se hizo fue que este documento estaba muy centrado en lo que es el avance tecnológico y muy poco en lo que es la transformación social, que finalmente es también parte de la labor de la UNESCO, transformar la sociedad a partir de la aplicación del avance tecnológico, que consideraban que este documento no tomaba en cuenta desigualdades estructurales como la pobreza y el género, sino que parece que más bien a partir de esas deficiencias, bueno, se elabora un documento que habla sobre qué compromisos deberían adquirirse para que estas cosas no sucedieran, pero como que no ataca realmente de fondo esta situación y no está dando ahí la pauta como para que cambien estas estructuras. La definición de bioética, que estaba muy restringida al campo de la biomedicina,
se proponía que se profundizara en investigación y que se apelara más por la multidisciplina, y también se cuestionó el énfasis en los intereses individuales, mucho más que las cuestiones de la comunidad y la perspectiva de la bioética en la salud pública. El proceso de consulta en Buenos Aires, en Argentina, se produjo un documento que incluso le llamaron la Carta de Buenos Aires. Como pueden ver ahí, también hubo una representación importante de profesionales de bioética y de distintas disciplinas, y ahí también se hizo un énfasis muy importante sobre que había que pronunciarse de manera más enfática sobre cuestiones fundamentales vinculadas a derechos humanos y salud, y sobre cuestiones de justicia e inequidad social, y que se hablaba de que había ya de por sí amenazas a consensos internacionales y que no se estaban tomando en cuenta otros temas muy importantes como son los temas del medio ambiente. Esto se los digo porque, como les digo, fue ya la semilla de lo que iba a ser una de las discusiones más importantes. Cuando uno analiza, por ejemplo, los avances de los borradores que habían antes, y todo esto ustedes lo pueden consultar en el sitio web, y también les voy a dar al final la referencia de un libro en donde está esto, entonces también lo pueden ver con más detalle. Pero ustedes ven que se produjo en el borrador que llegó al Comité Intergubernamental un texto que tenía una definición de bioética que muchos consideraron que era bastante buena, además había tenido un buen consenso, estaba más equilibrada porque de alguna manera sí se recogió y sí se tomó en cuenta todas las observaciones como las que les he ido viniendo comentando, sobre todo de Latinoamérica, y se incluyeron perspectivas como de cuestiones de justicia, de equidad, de desarrollo social, y hubo mucho más reconocimiento del compromiso con el medio ambiente de lo que era la definición original. Sin embargo, en abril, cuando se tuvo que hacer una discusión otra vez sobre este documento, se quitó una definición y se eliminaron nociones de responsabilidad con el medio ambiente y dimensiones sociales de la definición. Y se creó un ambiente muy poco constructivo en la primera reunión, en la de abril, y las posiciones estuvieron muy encontradas, y llegó un momento en el que se puso realmente en duda de que este proceso y este documento pudiera salir adelante. Incluso hubo la necesidad de hacer una reunión intermedia eran 80 miembros de 55 países, o sea que… Y las cosas que más se discutieron era el uso de los términos, porque sobre eso había problemas muy importantes, el alcance, porque ahí es donde muchos gobiernos se ponían un poco a la defensiva de hasta dónde esto iba a poderles implicar, y desde luego objetivos y principios, y temas transversales y diversos, que eso sí les voy a hablar de algunos de los transversales. En el tema del alcance, una de las cuestiones importantes era la definición de bioética. Por un lado, algunos que decían que así no se definía bioética como estaba. Yo les voy a poner la definición en breve para que la vean. Que así esa no era la definición de bioética. Al final de cuentas, lo que pudo haber un acuerdo es de que no se estaba pretendiendo hacer una definición de bioética porque no era un espacio académico en el que íbamos a hacer la definición de bioética, sino que lo importante era poder describir claramente cuál iba a ser el alcance y el ámbito de acción de este documento. También la importancia de esta discusión en la definición de bioética es porque aquí es donde empezaban otra vez a reflejarse de manera clara y que no se veía muy fácil cómo se iba a poder conciliar las diferentes perspectivas que sabemos que hay sobre la bioética. No solamente, digamos, unas que están muy centradas en lo que es la biomedicina, y otras que sí consideran que aspectos como la justicia social debería estar incluida en esa. Entonces, los elementos, como les digo, de la definición, bueno, por ejemplo, en la definición original, aspectos médicos de salud como ética médica, ciencias de la vida, uso de tecnología y la aplicación en la investigación, todo eso quedó. Lo que fue salud, de los aspectos psicosociales y culturales que tienen que ver con la salud, que es otra de las diferencias en cómo se conceptualiza también la bioética, porque depende cómo se conceptualiza la salud, esos salieron de alguna manera de la definición y quedaron en el preámbulo. Las cuestiones de dimensión social, incluido el acceso al tratamiento y incluido el acceso a la atención como parte de un asunto bioético, quedó de manera mucho más amplia.
algunas cosas quedaron en el preámbulo y luego en el artículo 14, que es lo más importante. Y las cuestiones de medio ambiente casi todo pasaron al preámbulo, pero también se retomaron en objetivos y en el artículo 17. Entonces ahora les voy a poner, y perdón que lo haga en inglés, pero pasa esto, que la declaración final es la que se tradujo a los idiomas, pero todas estas cosas no se tradujeron nunca, porque eso eran los documentos de trabajo en ese idioma, en el idioma original, por eso se los presento como está. Entonces, miren, en el borrador que llegó a la discusión decía que cuáles eran las provisiones generales y la definición de términos. El propósito de la declaración decía que el término bioética se refiere a un estudio sistemático, pluralista e interdisciplinario y a la resolución de problemas o de asuntos éticos que se derivan de la medicina y de las ciencias sociales y de la vida aplicadas a los seres humanos en su relación con la biosfera, incluyendo aspectos relacionados con el acceso a los desarrollos científicos y sus aplicaciones. Esta es la definición que llegó y que después, como les digo, se fue desmembrando. Pero que no se perdieron todas las cosas. Algunas, como les indiqué, se fueron al preámbulo y otras pasaron a los objetivos. Miren la diferencia del artículo 1. Aquí dice, el alcance es que la declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y la tecnología, conexas, aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Yo creo que la diferencia es muy evidente. Sin embargo, en los objetivos se retomaron, por ejemplo, fomentar el diálogo multidisciplinario y pluralista sobre cuestiones de bioética, promover acceso equitativo a los adelantos de la medicina, las ciencias y la tecnología, así como la amplia circulación posible de un rápido aprovechamiento en el conocimiento, etcétera. Bueno, temas transversales, si debería ser vinculante o no. Y entonces, por ejemplo, aquí viene el tema del lenguaje. ¿Se debería usar shall o se debería usar should? O sea, ¿se debería usar debe o debería? ¿En qué casos, en qué artículos y en qué parte debería decir debe y en cuáles debe decir debe y debería? Y bueno, entonces algunas de las propuestas eran decir, por ejemplo, bueno, hay algunos de los artículos que se refieren a compromisos que ya están, por ejemplo, en derechos humanos, y entonces son compromisos que los estados ya han adquirido, y entonces ¿cuál es la pregunta? Ni siquiera cabe la posibilidad de que dijera deberían, porque deben, porque ya se han comprometido. Y entonces se quería hacer así como que en algunos dijera debe y en otros debería. Y al final el compromiso fue que dijera is to be. Y entonces luego viene el tema de cómo lo traducimos al castellano y al francés y al chino y al ruso, ¿no? Y entonces en español era, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Deben? ¿Deberían? ¿Han de? ¿Habrían de? Porque en el is to be, nosotros cómo vamos a manejar el is to be, el debe y el debería, pero ¿y el is to be? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Luego viene el tema de los derechos humanos. Para algunos era muy obvio y muy claro que debería estar incluido en el título, para otros no lo era tanto. Porque los que decían que sí, ¿qué es lo que opinaban? Que finalmente los derechos humanos son el marco de acción de la UNESCO. Están otras declaraciones vinculantes y vinculadas con los temas de bioética también ya los incluyen. A lo largo de todo el texto hay una referencia a los derechos humanos, entonces ¿por qué no ponerlo en el título? Porque la bioética es una forma de operacionalizar los derechos humanos y porque, como decíamos antes, son compromisos que los estados ya han adquirido. Los que decían que no tienen ninguna objeción con los derechos humanos, desde luego, pero lo que no estaban seguros era si incluirlo en el título, porque decían que esto no era un documento jurídico ni de derechos humanos, sino de bioética, y que no querían que se diera la impresión de que se está creando un nuevo documento sobre derechos humanos, el cual es un concepto moral más al que la bioética debe apelar, pero tampoco el único, y que había el riesgo de que se transformara a la ética en una mera reflexión o aplicación de la doctrina de los derechos humanos. No es que no lo sea, pero que pareciera que se va a reducir únicamente a eso. Y que había que buscar vías alternas para promover enfoques que permitan educar, como dijimos desde el principio, que era el objetivo del documento, desde una perspectiva más bien moral. Al final de cuentas, como las discusiones fueron muy fuertes,
quedó el tema de derechos humanos ahí, porque las objeciones eran mucho mayores si se eliminaba, digamos. Los estados estaban mucho más de acuerdo a decir, bueno, no, mejor que esté a que se elimine. Pero sí que sepan que hubo todo esto. Como les decía, llegó un momento en que se pensó, hubieron muchísimas cosas que fue muy complicado de ir solucionando, pero el punto donde se creyó que iba a ser el final de la declaración y que nunca prosperaría fue cuando se discutió este tema, el de la responsabilidad social. De hecho, se terminó una sesión y la gente se fue con la sensación de a ver mañana que regresemos si hay o no declaración. Entonces, alguno de los países que mucho más resistencia tenía, llegó a la mañana siguiente con la sorpresa de que tenía una propuesta que le iba a encantar a todo mundo, y efectivamente pasó, pero ya les voy a decir cuál fue, digamos, el elemento que incluyeron para que pasara ese artículo. Bueno, aquí les voy a poner el original, de nuevo me disculpo porque es que no hay en español. Entonces, el artículo se llamaba Responsabilidad Social y Derecho a la Salud. Así se llamaba originalmente. Y aquí el principal conflicto fue el término derecho. Eso de que derecho a la salud, empezando porque algunos no estaban de acuerdo siquiera si la salud es un derecho, si se debe de decir derecho a la salud o acceso a la protección de la salud, a los servicios de salud. Y entonces desde allí empezó una dificultad muy grande, y la otra fue, bueno, hablar de derecho en general. Eso fue lo primero que generó las discusiones importantes. Entonces, bueno, dice, la promoción de la salud y el desarrollo social es un deber central y una responsabilidad de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad, y que todos los sectores de la sociedad comparten, y que tomando en cuenta que el poder gozar de los más altos estándares de salud es uno de los derechos fundamentales de cualquier persona. Tomando en cuenta todo esto, cualquier decisión o práctica debe asegurar que el progreso de la ciencia y la tecnología contribuyan, cuando sea posible, al bien común, incluyendo el logro de las siguientes metas: el acceso a una atención de salud de calidad, a medicinas esenciales, incluyendo salud reproductiva y salud para los niños. Lo que está en colores o está subrayado es porque es lo que sufrió cambios, para que pongan atención en la comparación a la siguiente. El acceso a una adecuada nutrición y agua, que se mejoren las condiciones de vida y del medio ambiente, que se elimine la marginalización y la exclusión de las personas sobre cualquier base, que no haya ninguna base para estas exclusiones, y que se reduzca la pobreza y el analfabetismo. Entonces, si se dan cuenta, esto ya era, bueno, nada que ver con aquellos que piensan que la bioética es la autonomía nada más, y que si el paciente decide no sé qué, y que fue ya una cosa, pero que ya les digo dónde estaban los temas más importantes de discusión. Entonces, el artículo aprobado quedó quitando por completo la palabra derecho, que dijera simplemente responsabilidad y salud. Y se incluyó, digamos, el tema de que, bueno, era una obligación de los gobiernos para los pueblos, y digamos, una diferencia con esta anterior, si se fijan, aquí nada más dice que contribuya cuando sea posible al bien común, ¿no? Y aquí lo que dice es que deben hacerlo siempre, siempre lo deben de hacer, pero además la propuesta del país que estaba mucho más en contra, y que fue el que al final trajo también la posibilidad de que esto se solucionara, fue la siguiente. Dijo, miren, no solamente vamos a estar de acuerdo en que quede el artículo prácticamente igual como ustedes quieren, excepto lo del derecho, que eso había muchos en la sala que querían que se quitara, sino que estamos incluso de acuerdo en que se desarrolle aún más hacia quién se tienen obligaciones, y entonces la lista se hizo más grande, sin distinción de raza, religión, convicción política o condición económica o social.
No se aceptó incluir, por ejemplo, ahí una situación de que fuera género, también que sin una distinción de género, de sexo, eso no se incluyó. Y la condición para que quedara este artículo fue que en lugar de que dijera incluida salud reproductiva, como ven ustedes ahí subrayado en negro, que quedara incluida especialmente salud para las mujeres y los niños. Y esto era un cambio conceptual sumamente importante, para el cual dijeron que si esto no se aceptaba, entonces no aceptaban el artículo para nada, era o así como está o nada. Y esto generó muchas protestas en la sala porque cambiar salud reproductiva por salud para las mujeres implica un cambio muy importante en términos de estrategias de salud, en términos de conceptualización de lo que son los problemas. Muchos países no estuvieron de acuerdo, aquí se los pongo en español pero no tiene caso. Y entonces una propuesta hubo de algún país de decir, bueno, de alguna manera siempre en las negociaciones algo tiene que cederse, lo que se ha cedido aquí es bastante, pero es demasiado importante lo que estaba en riesgo, no aceptar ese artículo, y entonces se propuso que se contemplara el género cuando menos en algún otro sitio, y ya casi en la última hora sobre las 10 de la noche, bueno, se aceptó que quedara incluido cuando menos en el preámbulo el tema del género. Y reconociendo que el género, ahí está el texto, pero no quiero, como que veo que el tiempo me está ganando, no lo voy a leer ahora. Entonces, otros artículos que fueron muy importantes, el de aprovechamiento de los beneficios compartidos, que aquí ustedes pueden leer el texto, entonces solamente decirles que esto fue desde luego uno de los temas que importaba muchísimo a los países del sur. Que algo que me parece interesante es que se dice que no aplica solamente a las personas, sino también a los estados, y también decir que la forma de beneficios que se contempla en la declaración es bastante amplia, porque incluye no solamente especial atención a personas y grupos que hayan tomado parte en la investigación, que se les reconozca, que es algo que nunca sucede, acceso a atención médica de calidad, que puedan tener acceso a nuevos productos de diagnóstico y de tratamiento que se hayan obtenido en la investigación, apoyos a los servicios de salud, en fin, todo lo que tiene que ver con crear infraestructura, tanto científica como de atención a la salud. Y algo importante que se agregó al final es que estos beneficios no deban constituir incentivos indebidos para participar en actividades de investigación. Y si recordamos que dice que debe aplicar no solo para individuos, sino también para estados, es cuando se vuelve importante. Y el artículo 21 es el último que quiero yo decirles, que es uno que ya venía en los borradores con algunas cuestiones importantes, pero que durante la redacción se discutieron cosas muy importantes y que generaron mucho debate, pero que fueron este es un artículo muy importante en el sentido de que la idea es tratar de evitar estos abusos que se hacen cuando se lleva a cabo investigación que está generada, pensada y patrocinada en países que tienen muchos recursos y que se lleva a cabo en países con pocos recursos, no solamente financieros, sino con estructuras e infraestructuras de salud muy deficientes y con esquemas de protección de los participantes en la investigación también muy deficientes. Y por lo tanto es investigación que puede salir un poco más barata y que tiene, no solamente por el tipo de medicamentos que se usan las comparaciones, sino por las condiciones en las que puede llevarse a cabo. Entonces, aquí en el artículo, en el 21, como ustedes veo que atinadamente tienen la declaración allí, lo pueden ver, aquí, digamos, algo que se agregó es que la idea aquí es que dice los estados, las instituciones públicas y privadas asociadas a actividades transnacionales deben procurar por velar que, bueno, se haga la investigación conforme a los principios de la declaración, pero dice que la actividad que entra en el ámbito haya sido realizada, financiada o llevada a cabo de cualquier otra manera, en su totalidad o en parte en distintos estados. Y aquí lo que generó mucho prurito fue la palabra financiada, porque ese es un poco el tema, que la investigación ahora a nivel internacional se financia por una entidad que no es la misma que lleva a cabo la investigación y luego no coincide tampoco el país que financia con el país donde se lleva a cabo y está todo muy fragmentado, lo cual lo que hace es que se diluyan las responsabilidades éticas.
Y por lo mismo también se buscó redactar de manera tal que abarcara tanto a estados como industrias y grandes consorcios y que no pudiera evadirse la responsabilidad de la evaluación de ética de calidad en cualquiera de los elementos que participa. Y eso es lo que dice el artículo 21. Y se agregaron estos dos numerales en el 21 que no estaban, que era el 3 y 4, también por parte de países latinoamericanos, uno en particular, en donde se decía que las actividades de investigación en materia de salud deberían responder a las necesidades de los países anfitriones y reconocer que es importante que la investigación contribuya a paliar los problemas urgentes de la salud a escala mundial y negociar un acuerdo de investigación y que al hacer estos acuerdos de investigación no solamente hubiera equidad sobre lo que se supone que se va a obtener, sino en las condiciones en las que se negocia, porque desde allí el problema está que no se negocia en condiciones de equidad y desde luego entonces el resultado nunca lo es. También aquí otra cosa interesante que se agregó desde Latinoamérica fue lo de la luchar contra el bioterrorismo, contra el tráfico ilícito de órganos, tejidos, etcétera. Bueno, aquí hago una pequeña recapitulación acerca de los temas más importantes que fueron, que crearon esta controversia y que básicamente vinieron de países latinoamericanos y con enorme apoyo de los países del sur, que son el tema de los derechos humanos, de la perspectiva social, de género, indígenas y otras cosas que no mencioné, la biodiversidad y los asuntos de investigación. ¿Cómo voy, María? Mira, te quedan 4 de hora tranquilamente, puedes usar lo que quieras, después haríamos un poquito de coloquio o lo usas de duración. Vale. No hay problema, tenemos todo el día. Bueno, pero por ya, para no cansarles tanto tampoco. A ver, ¿cuáles son las cosas que se dicen? Esto aquí yo traté de hacer como una compilación de diferentes autores. Bueno, Ruth es una de las que ha hecho críticas al documento, algunas de las suyas las recogí aquí, de varias otras personas, y algunas otras reflexiones que también nosotros desde la oficina tenemos. Bueno, la traducción al español no ha sido tampoco de momento la mejor. Es muy difícil establecer principios generales aplicables a todos los seres humanos y asumibles por los estados, ¿no? Esas son parte de las… estoy empezando por las sombras porque desde luego quiero acabar con las luces, ¿no? La vaguedad, los significados tan poco precisos que hay en un documento como este y casi cualquier documento internacional y que son aparentemente claros, pero como son muy vagos y la indefinición que tienen admiten interpretaciones, pero claro, ese es de alguna manera también el objetivo, porque si no, no podrían ser adoptados por los estados para después cada quien en el contexto de sus realidades que lo puedan traducir, por ejemplo, a sus propias legislaciones. Se critica que el denominador común, lo único que se alcanza es un denominador común que es demasiado bajo y que se excluyen temas sobre los que no hay consenso. Solamente que si se pretende un documento que sea de carácter universal, sabiendo que hay temas sobre los que no hay consenso, bueno, pues sí, efectivamente esos quedan fuera. Que se trata de compromisos ideológicos y políticos que predomina una visión hegemónica. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir una visión hegemónica? Pues esos que están, que son los que más pueden tener un nivel de acuerdo, que tienen una influencia a la hora de la redacción, pero también es cierto que no necesariamente la visión hegemónica eventualmente está equivocada. Pero que lo que aquí están queriendo criticar algunos es que lo que pasa es que quizá no refleja un consenso porque finalmente pesa la visión hegemónica, aun cuando esta no necesariamente sea negativa. En este caso, algunos de los críticos consideran que está demasiado centrada en la dignidad y los derechos humanos y entonces está muy restringida, y que la universalidad a la que apela sigue negando diferencias estructurales.
también se criticaba qué tan útil puede ser, si es realmente necesaria, si no contamos ya con demasiados instrumentos que apelan a situaciones digamos muy similares, y que si de todos modos no se ha logrado nada con ellos, como qué necesidad de tener una declaración de este estilo cuando ya hay cosas que hablan de derechos humanos, investigación, medio ambiente, etcétera. ¿Cuáles serían las luces? Bueno, parece como que a pesar de todo parecería que es muy importante poder contar con un documento, como ya decíamos, con una perspectiva ética, no jurídica, que sea un marco de referencia que permita dejar claro cuáles son las aspiraciones a las que estamos a favor de las cuales estamos queriendo caminar, y que sí, efectivamente es un instrumento político útil en ese sentido, porque la gran importancia que tiene aquí es que es adoptada por los estados. Estos son compromisos adoptados por los estados. Es cierto que hay cosas que ya están escritas, es cierto que hay otras, por ejemplo, en investigación hay muchas cosas que ya hay otros documentos, pero aquí se está queriendo decir que los gobiernos están diciendo yo me voy a comprometer a cumplir con esto que estoy diciendo. Entonces es de alguna forma una guía autorizada, y a pesar de todas las diferencias, y justamente a lo mejor por el nivel de generalidad, pero se logra que el conjunto de los países se pongan de acuerdo en un mínimo de obligaciones y de principios que están de acuerdo, a pesar de las diferencias internas, en mantener y en reconocer como que son que valen para todos. El peso moral que puede tener, lo mismo que pasó con la Declaración de Derechos Humanos, es que puede ser que igual o mayormente vinculante que si fuera legalmente vinculante, ¿no? Y lo alcanza con el uso, además de todo lo que ustedes saben mejor que yo de la soft law y todo esto. Y finalmente tiene un espectro bastante amplio, a pesar de las restricciones que puede tener todavía en algunas materias, porque incluye investigación, medicina y atención, y sobre todo porque incluyó todos los aspectos de responsabilidad social, que es lo que finalmente digo aquí, y que constituye también a generalizar la doctrina de los derechos humanos. Aquí tienen algunas publicaciones relevantes con visiones distintas sobre lo que es la declaración. Luego salió un número especial en Developing World Bioethics. También ha salido un libro aquí en España, publicado aquí en España por Editorial Comares, que como ven ustedes ahí, por el doctor Espiel, que ha fallecido hace muy poquito, y la doctora Gómez. Desde luego el de la doctora María Casado, que ya ha sido comentado hace un momento, y también por parte de la UNESCO está esta publicación en la que ustedes pueden encontrar con más detalle también cuál fue toda la descripción y todos los borradores, etcétera, etcétera, cómo fue el proceso de redacción, y además también están analizados los artículos. Se le pidió a muchos de los que participaron en la redacción del documento que explicaran por qué está ahí, cuál creen que es la función que tiene dentro de la declaración. Y yo les voy a decir nada más en dos palabras, aquí ya no me voy a extender, pero solamente quería decirles que como yo les dije que había algo más. ¿Qué pasa? Bueno, en el artículo 19 de la declaración se establece que deberían crearse, promoverse y apoyar al nivel que corresponda comités de ética que sean independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, con miras a evaluar problemas éticos, a prestar asesoramiento sobre estos problemas en ámbitos clínicos, evaluar adelantos de la ciencia, formular recomendaciones que entren en el ámbito de la declaración, y algo muy importante, fomentar el debate y la educación y sensibilizar al público en temas de bioética. Esto, como es parte de la declaración, quiere decir que los Estados miembros se comprometen a establecer estas comisiones. Es por eso que hemos creado nosotros un programa que se llama ABC, por sus siglas en inglés, que es Assisting Bioethics Committees, que el objetivo que tiene es, a pesar de que la declaración dice que se pueden establecer a cualquier ámbito que sea conveniente,
nosotros hemos considerado que queremos apoyar a que los estados que quieran establecer comisiones, pero a nivel, o bueno, comités, pero a nivel nacional, que tengan un mandato mucho más amplio, que no sea exclusivamente investigación, sino el de apoyar toda la cuestión de debate público y dar asesoría a los gobiernos en temas generales de bioética y en temas de política, que tenga que ver realmente con políticas públicas, debate y educación. En la mayor parte de los estados miembros no hay este tipo de comités, y son realmente, consideramos que de todas las opciones de comités que pueden establecerse, hemos decidido iniciar el camino del apoyo con comités nacionales, porque consideramos que a través de ellos que se pueden ir instrumentando ya en la práctica en los estados los principios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, pero también las otras declaraciones que ya existen. El solo hecho, porque si se fijan, realmente la definición que dice, que está puesta en el artículo 19, habla de que sean plurales, independientes, multidisciplinarios. Entonces, el puro hecho de poder lograr que se establezcan en los estados entidades con estas características, que puedan empezar a debatir entre ellos y sobre estos temas, y que pueda esto permear al resto de la sociedad, que puedan constituirse en entes que a nivel nacional asesoran a los legisladores, que están junto al público, que promueven la reflexión, ya en sí parece, a juicio de nosotros, un logro importante. Y forma parte además de la estrategia de UNESCO de formar recursos humanos e infraestructura en bioética. No les voy a decir con mucho detalle, solamente que tenemos como 3 pasos, básicamente, que es la primera: se hace una reunión exploratoria para ver si los países están interesados, cómo es más o menos la visión que tendrían. Si una vez que se establece la comisión, entonces lo que se hace es que tenemos un grupo de expertos que aún hablan en español, en francés y en inglés, que tienen experiencia en haber constituido y que trabajan ya en comisiones nacionales. Van y se da un entrenamiento con base en guías que ya contamos. Contamos con una guía para establecimiento de comités, otro de procedimientos y políticas para los comités, y el otro de educación en miembros. Y estamos trabajando ahora en una guía para los comités y la elaboración de políticas públicas y comités y debate público. En la primera fase, bueno, esto es importante también, este es un recurso con el que ustedes pueden contar. Yo les voy a dar la página a la que pueden entrar, pero no sé por qué la metí justo acá. Se les da el primer año un entrenamiento en lo que son métodos de trabajo, se les hace llegar una serie de documentación, se busca un entrenamiento para el secretariado, para que puedan hacer un máster o vayan a trabajar con alguna comisión que ya tiene más experiencia. En el segundo año se da un entrenamiento en bioética con el currículum que tienen ustedes por ahí circulando. Y en el tercer año ya son talleres especializados en temas de bioética, y la idea también muy importante es generar una red de estos nuevos comités que se establecen. Y aquí tienen un resumen de lo que ha sido hasta ahora el proyecto. Tenemos, por ejemplo, en África, lo que es el primer entrenamiento, que es sobre métodos de trabajo, donde tienen que poner lo que es su misión y sus reglas de operación. Ya tenemos, por ejemplo, en África, en Togo, en Ghana, en Guinea, en Costa de Marfil, ya los que se hicieron ya el primer entrenamiento. En este año ya tenemos contemplado el segundo, que es específicamente en bioética. Aquí tienen en otros países de África también, Gabón y Kenia, Malawi, Mali y Madagascar. Bueno, Mali y Malawi están en el proceso de establecerlo, y Madagascar, el problema ha sido, como muchos de los países africanos, que se ha tenido que ir posponiendo por problemas políticos de gran inestabilidad, que no, bueno, como hay inclusive un criterio de la ONU, cuando hay demasiada inestabilidad no se permite viajar a esos países. No porque la UNESCO no quiera ir, digamos, nosotros sí estamos, de hecho, justamente como la idea es apoyar a comités que sean independientes del gobierno. Realmente hay muchos que están tratando de trabajar, y quizá uno de los retos más importantes es cómo acompañar justamente estos comités que en países en situaciones políticas complicadas
o de democracias difíciles, de todas maneras están intentando hacer un trabajo, y eso UNESCO sí apoya. Y es justamente una de las cosas que estamos intentando encontrar también, cómo colaborar con otras agencias de la ONU para buscar que esta situación no se termine. En Latinoamérica, dentro de este proyecto, con quien mejor se ha trabajado hasta el momento es con Jamaica, que es el que se estableció, y ahorita en marzo regresamos, justo un año después regresaremos para el segundo entrenamiento. Colombia acaba de ser aprobada una ley que dice que se establezca el comité. Salvador más o menos una situación parecida, y estos iremos a hacer esto y a firmar el acuerdo en cuanto se establezcan. En Malasia todavía no tenemos ninguna, pero en Asia y el Pacífico, pero en Malasia está casi por establecerse una. China, a pesar de que tiene muchas comisiones que revisan ética en investigación, no tiene un ente a nivel nacional que sea así como de consejería, pero acaba de decir el ministro de Salud, nos acaba de comunicar que está interesado en establecer una y que quiere vincularse con el proyecto ABC. Y en Omán se acaba de establecer una, nos han escrito para decir que están interesados en inclusive utilizar nuestros documentos como para redactar el documento a nivel nacional que los registre. Entonces, bueno, allí tienen ustedes el correo para cualquier cosa, y les puse, aunque sea la parte muy larga de la dirección, pero como si entran ustedes al portal de la UNESCO, luego a veces no se encuentra muy fácil, esta es la dirección completa, pero si no, simplemente entrando al portal de la UNESCO, después de .org, se van ustedes a Ciencias Sociales y Humanas, y ahí encuentran ética, y encuentran todo lo que, encontrarán todos estos documentos. El GEOPS, que es tiene 5 bases de datos, que son importantes. Ustedes pueden encontrar allí, por ejemplo, programas de educación en bioética en todo el mundo, expertos, códigos de ética que haya en diferentes partes del mundo, expertos individuales, recursos como escuelas, publicaciones. O sea, son 5 bases de datos que son estas 5 bases, y también las encuentran ahí, las de instituciones, individuos, programas de enseñanza, legislaciones y directrices, códigos de conducta y recursos de ética. Bueno, disculpen que me alargué tanto, pero yo he terminado por el momento. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que han sido 55 minutos intensos, que hemos aprendido una gran cantidad de cosas respecto a cómo funcionan instrumentos muy útiles dentro de la UNESCO. Desde la cátedra hemos colaborado a introducir datos en el GEOPS. Realmente no es fácil, pero será un instrumento, yo pienso, bueno si lo aprendemos a manejar bien, y la ayuda a comités, por supuesto. Como nos quedan 5 minutos de la hora que teníamos asignada, vamos a preguntar si alguien quiere aprovechar esta ocasión de oro, que es tener aquí a Dafna para trabajar en común. ¿Nadie? Todavía no se ha perdido la timidez. Pues yo voy a decir una cosa. Sí, vamos a estar todo el día, sí. Solo una cosa. En la puerta, algunos ya lo han recogido, pero está la traducción de la declaración al catalán. Es una aportación que ha hecho UNESCO-CAT, que ha tenido la amabilidad de traer. Ustedes saben que aquí en Cataluña hay una red UNESCO muy potente y muy antigua, y nos han traído la traducción al catalán. Estaría bueno ver si la traducción que habrá hecho, imagino, desde el texto inglés, subsana algunas de las deficiencias que eran una de las críticas fuertes de la traducción al castellano. Sería bueno, habría que hacer tal vez un estudio, una pequeña aportación a la revista de Bioética y Derecho, siempre poniendo trabajo y deberes a la gente. Como hace mucho frío, pienso que todo el mundo necesita un café. Y no será muy fácil. Aquí hay, lo digo, 2 sitios donde se puede conseguir un café. En la planta 4ª de la Torre I, que han pasado entrando, hay muchas máquinas y cositas para desayunar, y en la planta 5ª de la Torre D. Esa es la opción. A mediodía haremos una parada más larga para que se pueda ir a los muchos restaurantes de las facultades que hay por aquí a tomar algo. Y ahora lo que sí les pediría es que no nos pasemos de tiempo, ya que hemos ido tan relativamente bien, solo llevamos una demora de 5 minutos,
pues que nos damos 25 minutos para tomar un café y nos volvemos a encontrar acá. Bueno, gracias.